Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar. Muy buenas noches, amigos de Castilla-La Mancha, de nuevo aquí una semana más con todos ustedes, fieles a nuestra cita para recordar la mejor música, las mejores actuaciones de toda una década. Y es que esta noche vamos a escuchar maravillosas canciones y también el humor de dos personajes que desde hace mucho tiempo no lo vemos en televisión, porque nuestra artista, nuestra estrella invitada de hoy es una persona maravillosa. Y es un artistazo. José Luis Moreno. Que va empezando diciendo, no soy una estrella. Soy muy amigo de mis amigos y os voy a decir un cotilleo. Por poco no hacemos el programa, porque se nos ha clavado. Se nos ha clavado con los tacones al suelo. Dejadme que yo quiero. Yo tengo que enseñar. Es que no está previsto que se vean estos zapatos. Los zapatos no, pero los agujeros del suelo sí. Están aquí. Señoras y señores, besos de Castilla-La Mancha. Empezamos un programa con dos agujeros. Me está revolucionando el programa, pero es que este hombre es un todoterreno. Oye, es que si no está llego... guapísimo, Muchas gracias, de verdad. Estoy acostumbrada a verte, pero a verte de otra manera y no te veo yo nunca tan vestidito y tan guapetón. He venido de niño bueno de colegio inglés. Sí, sí. Que no sé por qué son... De colegio inglés. De niño bueno no sé yo. Muchas gracias. De niño bueno no sé yo qué decirte. Vamos a ver. A ver, tú cuéntame todo lo que quieras. Efectivamente, porque tú fuiste un niño que naciste en Madrid. Sí. ¿no? Pero bueno, que tú provenías de una familia de Castilla y León, de artistas. Efectivamente. ¿Tú crees que eso te influyó para que al final tú terminaras siendo un artista? Bueno, yo creo que lo primero que influyó es que en todas las familias hay un gen esquizofrénico. Y entonces ese gen loco lo tenía yo. ¿Afortunadamente crees o desafortunadamente? Afortunadamente. Porque no te ha ido mal la vida, la verdad, con ese gen loquillo que tenías por ahí. Vamos a dar paso a una de tus actuaciones con un personaje lleno de ternura y de cariño y que estamos todos deseando verle. Macario, de la mano de José Luis. ¡Don José Luis! ¡Hola, ternerotas! ¡Hola, borricotes! ¿Cómo os trata la joya mía? Mira, unos dicen que bien y otros se abstienen. Esto es como el congreso de los putaos, don José Luis. ¡Hola! Don José Lillo, ¿por qué diantre viene usted siempre que pase vestido de pompa fúnebre, joyo? ¿Se le ha muerto a usted el pajarito? No, Macario, lo que pasa es que esto es